Gloria a Dios. Muy bien, a los que nos van a estar viendo por el canal de YouTube, Dios me los bendiga. Estamos acá día domingo, creo yo 5 o 6 de abril, a las 12:30 de la mañana o de la tarde. Muy bien, espero que la palabra les sea de bendición y nos sea de bendición a nosotros acá, ¿verdad? Capítulo 6 de Josué. Yo tengo que compartirle lo que yo le compartí a los hermanitos allá donde hermana Karen, porque tengo la obligación de que todos nosotros lleguemos a una unidad de fe y a una unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios, ¿ok? Yo pienso que en el caso, por ejemplo, Lilian y Nino, que tienen dos gemelos, yo creo que no le dan a uno comida más que a otro para que el otro crezca. Solo en los animales pasa eso, ¿verdad? Que parece que el animal que nace primero o el pajarito que nace primero es el que come toda la comida y el último se muere, ¿verdad? Pero yo creo que a los dos les dan la misma cantidad de comida porque quisieran que los dos crecieran saludables y los dos crecieran igual. Pero así definitivamente es en Dios. Yo quiero dejarle este pensamiento a ustedes que definitivamente yo creo que es muy importante. Capítulo 6, y vamos a ir hacia atrás. Posiblemente vamos a usar el mismo método que usé allá donde hermana Karen, pero vamos a ir hacia atrás explicando algunas cositas. Muy bien, pero antes de leer yo le quiero explicar. Usted sabe que el deseo de Dios al sacar a Israel de Egipto fue para llevar a ese pueblo a algo muchísimo mejor. En sí ya les tenía preparado lo que se llamaba Canaán, ¿ok? Sin embargo, Canaán no era todo para ellos, ¿ok? Canaán definitivamente contenía aquello que Dios quería para ellos, definitivamente más espiritual que terrenal, porque terrenalmente Canaán era precioso. Las casas ya estaban hechas, las viñas ya estaban sembradas, era una tierra que fluía leche y miel, pero eso era hablando terrenalmente. Sin embargo, había algo espiritual que se llamaba reposo. El reposo lo podemos ver como aquella presencia de Dios que a veces hay en nuestra vida, el gozo, la paz, la seguridad, la confianza, la esperanza en Dios. Claro, nosotros no entendemos a veces como lo tendríamos que entender, porque realmente nadie puede entender algo que no haya probado, ¿me entiende? Entonces, como por ejemplo, nadie puede entender la presencia de Dios. ¿Cómo hace usted para explicar la presencia de Dios? ¿Me entiende? Solamente aquellos que la hemos experimentado, definitivamente creo yo que podemos definitivamente entender eso. Pero, ¿qué le digo? Entonces, el deseo de Dios al traernos al Evangelio a nosotros, así como a Israel, solo que a nosotros no fue llevarnos a otra tierra, ¿verdad? A pesar de que nos haya sacado de Honduras o de Guatemala o El Salvador, definitivamente no fue eso, sino que definitivamente fue sacarnos a nosotros de aquella vida que nosotros teníamos, donde posiblemente si Cristo no nos hubiera encontrado, a saber cómo estuviéramos, ¿verdad? Algunos de nosotros a ver si estuviéramos vivos, a pesar de nuestra corta edad. Pero el deseo de Dios es llevarnos es definitivamente que nosotros abramos los ojos a un evangelio que contiene, yo diría, un 90% más de lo que nosotros hemos encontrado, que nosotros hemos experimentado, ¿ok? Así como le digo, Israel. Entonces, el propósito de Dios para Israel en Canaán es que encontraran algo espiritual y que encontraran definitivamente algo material, porque definitivamente Dios es un Dios que quiere que nosotros gocemos de cosas espirituales, pero también que gocemos de cosas terrenales, como lo hizo Abraham, como lo hizo David. David gozó de la presencia de Dios, pero imagínense, David era un hombre rico, ¿ok? Job gozó de la presencia de Dios y era el hombre más rico de todo el oriente. Abraham gozó de la presencia de Dios y definitivamente usted sabe que Abraham fue un hombre que tuvo muchas cosas terrenalmente hablando. Entonces, el deseo de Dios es eso, tanto tenemos que gozar de lo vertical como tenemos que gozar de lo horizontal, porque lo vertical va hacia arriba y lo horizontal va hacia acá. Entonces tiene que ver con cosas de arriba y tiene que ver con cosas de abajo. Entonces el propósito de Dios a Israel era Canaán y que sacaran de Canaán lo que tenía. El propósito de Dios para nosotros es que definitivamente nosotros, al llegar al Evangelio, nosotros también encontremos espiritualmente eso que
definitivamente nos llevaría a ser personas, ¿qué le digo? Personas hasta cierto punto anormales, experimentando todo lo de Dios. ¿Me entiende? Como por ejemplo a veces miramos una sobrenaturalidad en Elías y en aquellos profetas de Dios. Ok, ahora, sin embargo, nuestra vida a veces se ve casi como la vida de la gente, ¿verdad? Sin esperanza, en angustias, afligidos, etcétera, 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 peleando y que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, casi igual que la demás gente. Ahora, el deseo de Dios al traernos al Evangelio es que nosotros encontremos en eso. Pero definitivamente creo yo que también nosotros como Israel podemos experimentar los obstáculos, podemos encontrar la oposición de parte del enemigo para que nosotros no entremos a Canaán. Muy bien, yo quiero que leamos el capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1. Yo quiero agarrar unos 45 minutitos más aparte de los que ya agarré para poder explicarle esto que le estaba explicando a los hermanos. ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice, ahora Jericó estaba cercada. ¿Qué dice la siguiente frase? A causa de... No. Gracias. ¿Dice eso lo tuyo? ¿O no? Sí. Bueno. Entonces, es que esas son las frasecitas, ¿ok? Ahora, oiga lo que dice. Ahora Jericó estaba cerrada. Bien cerrada. ¿Por qué? Porque Jericó era la primera ciudad después de que Israel pasó el Jordán. Israel era la primera ciudad, era la ciudad que resguardaba todo, diría yo, todo Canaán. El que atravesaba Jericó, entonces podía gozar de todo Canaán. ¿Ok? Entonces el diablo también, por ejemplo, para que nosotros no gocemos de todo lo que el Evangelio contiene, entonces el diablo nos pondrá a nosotros también muros o murallas, por ejemplo, como las de Jericó. Las murallas de Jericó eran tan grandes, eran tan gruesas, eran tan anchas, que la casa de Rahab la ramera estaba edificada encima de la muralla. Usted se imagina qué ancha haber sido esa muralla. Ahora, sin embargo, lo que podemos ver allí es una gran oposición de parte de aquellos enemigos para Israel, para que Israel no atravesara. Note que ahí a donde estaban, en las llanuras del Jordán, solo que al otro lado, Israel ya estaba experimentando ciertas cosas de Canaán, pero es como nosotros, que por ejemplo nosotros solamente hemos experimentado un poquito, diría yo, de Canaán, porque nosotros no podemos pensar que nosotros nos hemos comido toda la leche y toda la miel y todo lo precioso que el Evangelio contiene. Yo diría que no. En sí, yo diría que una de las razones por las cuales también Dios de alguna manera nos está apretando un poquito el cuello en cuanto a lo que anda sucediendo afuera, es para que nosotros despertemos, es para que definitivamente nosotros abramos los ojos a todo lo que nos hemos estado perdiendo. El Señor nos hablaba por profecía y la hermana Karen decía, yo a lo que te estoy llamando es a un arrepentimiento genuino, dándonos a entender, Dios, que muchas veces nos hemos arrepentido, pero no genuinamente, sino que nos hemos arrepentido con engaño, nos hemos acercado a Dios con engaño. Pero definitivamente, déjeme decirle, definitivamente si no abrimos los ojos con esto que está pasando, Dios tiene muchos recursos. Dios definitivamente tiene algo más con lo que definitivamente puede ser que vayamos a atravesar este virus sin nosotros ser contagiados, sin nosotros ser tocados. Pero déjeme decirle, si nosotros atravesamos este virus y nosotros no despertamos, déjeme decirle, con lo otro que viene, vamos a despertar. Y si con lo otro que viene no vamos a despertar, déjeme decirle, con lo que viene después vamos a despertar. Pero de que despertamos, vamos a despertar. Sí, ¿Ok? sí. Ahora, Dios no quisiera que nosotros definitivamente tengamos que padecer despertando. Dios definitivamente quisiera que nosotros seamos así como vemos algunas personas en nuestro sueño, que nuestro sueño es bien ligero, ¿ok? Y no tenemos la necesidad de que alguien nos llegue a pegar, ¿ok? Dios quisiera que nosotros seamos como algunas personas que se paran en la puerta y, hey, y es hora, ya voy. ¿Ok? Que a la primera nosotros estemos ya listos, pero algunos de nosotros tenemos que, algo de Dios nos va a tener que
pullar las costillas, nos va a tener que incomodar. Bueno, entonces le decía yo a los hermanos que estuve compartiendo en la página de Facebook, tanto escrito como creo que grabé un mensaje ayer, y les decía que he estado meditando en aquello que la Escritura dice, yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Por qué? Porque de esto que se ve allá afuera, Dios no nos garantiza que nosotros, Dios no nos promete y Dios no nos garantiza que nosotros vayamos a ser librados de esto. Usted sabe, hasta ahora nos hemos librado, pero en sí puede ser que estemos contagiados ya y ni siquiera lo sabemos. ¿Ok? Ahora, el problema no es solamente que nos contagiemos. El problema es que no hay medicina para esto. ¿Ok? El otro problema grave también es que no hay hospitales. Ya para usted y para mí ya no hay hospitales. Los hospitales están a reventar. No hay camas. No hay doctores. No hay ni siquiera abanicos. ¿Ok? Ni siquiera eso hay. ¿Ok? Entonces, sin embargo, si usted y yo, le decía a los hermanos, nos contamináramos o nos contagiáramos con el virus, ¿a dónde nos llevaría? Nos mandaría de regreso a la casa, que estemos en cuarentena y morirnos en la casa. Pero déjenme decirle, usted y yo tenemos un Dios que nos promete y nos dice, yo soy Jehová, tu sanador. Entonces yo le decía a los hermanos, a los que les escribí en Facebook anoche, les decía, nadie necesita un sanador que no se enferme. Si usted no se enferma, ¿para qué necesita un sanador? Pero si usted se enferma, usted necesita un sanador. Entonces, Dios es bueno porque Él se ofrece. Usted no tiene ni siquiera que salir de la casa, ¿ok? Usted solamente se agarra de su palabra, clama a Dios, le pide a Dios que le ayude a acercarse a Él con un corazón sincero, clama a Dios y Dios puede enviar su palabra y puede sanarte. Y puede sanarte, ¿ok? Entonces, yo le testificaba, fíjese a los hermanos anoche, le testifico, no se lo dije ayer porque yo le iba a asustar, yo le testificé a los hermanos y le dije, yo me asusté anoche, ayer, porque soy consciente que podemos ser tocados por eso. Pero en sí a mí me comenzó a dar un dolor en el pecho. ¿Ok? Y comencé a respirar con un poco de dificultad. ¿Ok? Y el diablo me empezó a hablar. Dije yo sé, si yo no soy la monedita de oro, hermano, yo sé que todos los que estamos acá podemos ser tocados. No lo merecemos, somos dignos de eso. ¿Ok? Sin embargo, Dios sabe, ¿verdad? Entonces, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero días antes el Señor me había puesto a meditar a mí en esa frase del capítulo 15 de Éxodo, yo soy Jehová, tu sanador. Y anduve masticando eso, hasta que lo escribí ayer. ¿Ok? Hasta que lo escribí ayer en Facebook, o no sé si fue el viernes o el sábado, creo que fue el viernes, lo escribí y ayer me puse a leer mi Biblia y he estado aprovechando a leer y bueno, y compartí también y déjeme decir, me fui a dormir con ese malestar, como a las 2 de la mañana me desperté y supe que algo había pasado en mí, sentí que algo había pasado en mí. Físicamente me sentía liviano. Me sorprendió que me tocara mi cuerpo en la frente y me sintiera fresco. Fíjese, pero una frescura que yo sabía que no era frío, el frío de la casa, sino que era algo sobrenatural. Entonces me quedé con mis ojos abiertos y le dije, me sanaste. Desde ese momento se me quitó el malestar en el pecho. Se me quitó todo. ¿Ok? No sé si eso era. O a lo mejor también la señora me pegó muy duro. No sé. Pero lo cierto es que cargaba eso aquí. ¿Ok? Y el diablo empezó a hablarme y dije yo... Pero si eso fue, el Señor me sanó. ¿Ok? Y como le digo entonces, pero... tenemos esa necesidad y no solamente nosotros, hermano. ¿Cuánta gente no está en su casa porque no hay camas en el hospital, no hay doctores, no hay hospitales? Déjeme decirle, y Dios es omnipresente. Dios puede estar en todo lugar, ¿ok? Y puede llegar solamente a tocarlo aún. Mire, a mí me tocó mientras yo dormía. Y en sí, el estar bien físicamente fue lo que me despertó.
porque me desperté como a las 2:36, hasta la hora, mire, 2:36, y pude notar que algo había pasado. No sé qué sería, como le digo, a lo mejor comí demasiado, no lo sé, cualquier cosa, pero Dios se ofrece a ser nuestro sanador. Ok, bueno, muy bien. Entonces, no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero muy bien. Ahora, oiga lo que dice. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, ¿ok? Porque definitivamente el enemigo está de acuerdo, ¿verdad? El enemigo dice, está bien, ya cruzaste el Jordán, ya saliste del desierto, pero si te quedas aquí, no vas a avanzar espiritualmente. Pero si llegas a cruzar Jericó, entonces Canaán va a estar disponible para ti, todo Canaán, ¿ok? Entonces mire cómo es el diablo, ya sabe cómo es, como cuando Faraón le preguntó a Moisés, ¿y quiénes son los que van a ir a adorar? Bueno, vamos a ir los hombres, la mujer. Y entonces Faraón le preguntó, le dijo, ¿y a dónde van a ir a adorar? No, vamos a ir 3 días de camino al desierto. Dijo Faraón, no, dijo, muy lejos no, porque el diablo no quiere que usted se vuelva muy fanático del evangelio. El diablo no quiere que usted vaya bien profundo en el evangelio. El diablo, mire cómo es el diablo. Mire cómo es el diablo. El diablo está de acuerdo que usted sea cristiano. El diablo está de acuerdo que usted le cante a Dios. Pero ahí nomasito. Entonces le dice a Faraón, a Moisés, le dijo, no, está bien. Vayan a presentar ofrendas, pero dentro del país. Dentro del país. Vayan a hacer culto a Dios, pero ahí donde yo los pueda estar viendo. Ahí donde yo lo pueda estar viendo, ahí quiero que me vayan a hacer culto. Note que él no se opone demasiado al culto. Solamente con que en el culto te tenga controladito, bien cerca. Entonces Moisés le dijo, no podemos ir a hacer culto cerca. Tenemos que ir 3 días de camino. ¿Se acuerda cuando Jesús le pidió a Pedro que le prestara la barca? ¿Se acuerda ese pasaje? Donde el Señor dice que primero viene y le dice a Pedro, préstame tu barca. Eso es Dios pidiéndonos nuestra vida. Dame tu vida. Yo quiero hacer cosas preciosas con tu vida. Dame tu vida. Préstame tu barca. Préstame tu barca. Y dice que Pedro determinó prestarle la barca. Pero la barca estaba casi a la orilla de la playa. Entonces el Señor Jesucristo le dice, ahora despréndete de tierra. Despréndete de la tierra, porque parece que la barca estaba la mitad en la arena y la mitad en el agua. ¿Ok? Entonces le dice Pedro al Señor, despréndete de tierra. Suéltate de la tierra, suéltate de este mundo, ¿ok? Despréndete, porque de lo contrario no puedes gozar de lo mío. Pero ya cuando estaba desprendido de la tierra, y él había predicado la palabra, ¿ok? Entonces le dice a Pedro, ahora métete bien adentro del mar. Aboga mar adentro. Aboga mar adentro. Aboga mar adentro. Vete a lo profundo del mar. Y cuando estaba en lo profundo le dijo, ahora echa la red. Ahora echa la red. Y cuando tiró la red dice que no la podían sacar de tantos peces que habían agarrado. ¿Ok? Ahora, el diablo está muy interesado. Ahora, note que Israel había pasado el Jordán. Había pasado el Jordán. Ya ahora estaban en territorio. En nuestro lenguaje, en territorio cristiano. ¿Cuántos estamos en territorio cristiano acá? ¿Cuántos somos cristianos acá? Levante la mano. Amén, ¿verdad? O sea, estamos en territorio cristiano. ¿Qué tan adentro está? Eso sí. ¿O solamente pasó el Jordán? Pero ahí en el Jordán no hay uvas, no hay viñedos, no hay casas, no hay todo lo abundante de Dios en el Evangelio. ¿Dónde estará usted? ¿Ya atravesaría Jericó o estará nomás cruzó el Jordán? ¿Dónde se mira usted? Bueno, yo lo dejo ahí con ese enredo y desenredo. Usted ahí, ¿dónde se mira usted? ¿Ok? Muy bien. Ahora, note lo que dice. Ahora, Jericó estaba cerrada. Dice, bien cerrada. ¿Ok? Bien cerrada. Ahora, fíjese pues, entonces, sin embargo, ¿qué le digo? Es ese obstáculo, es esa oposición que nosotros tenemos, hermano. Yo le digo, mire, nosotros no hemos cruzado Jericó porque la oposición ha sido grande, nuestra carne especial. Mire, el primer enemigo que encontramos para cruzar Jericó somos nosotros mismos. No es el marido, no es la mujer, es mentira, hermano, no son los hijos, no es el pastor, no soy yo. ¿Es usted? Es usted y soy yo, ¿ok? Ahora, fíjate pues, sin embargo, el deseo de Dios es que nosotros atravesemos Jericó. El deseo de Dios para Israel es que Israel atravesara Jericó. Ahora yo le pregunto, ¿atravesó Jericó?
Sí. Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, contésteme con seguridad. Ok, ahora, atravesó Jericó. Ok, ahora es que si no sabe, no sabe. Pero si los muchachos saben que Israel atravesó Jericó, sí, claro, entonces pues definitivamente hay que contestar. Ahora, hay que ver qué es lo que llevó a Israel a atravesar Jericó. Porque, oiga, era una ciudad que resguardaba todo Canaán. Edificaron esa ciudad para que definitivamente los enemigos no atravesaran fácilmente por ahí. Ahora, sin embargo, tenemos que ver qué fue lo que llevó a Israel a atravesar Canaán. Muy bien, vamos a ver acá en el versículo 13. En el versículo 13 del capítulo 5. Es aquello que llevó a Israel a atravesar Jericó, a derribar esas murallas, no importa qué tan bien cerradas estuvieran. Lo vamos a leer, ya lo tiene, ¿verdad? Amén. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no. Le decía a los hermanos allá que ese ser o ese, ¿qué dice que fue? Ese varón dijo: ni soy de la chusma, ni soy de la otra chusma. Que estoy con esta chusma, sí. Ya, porque estoy con ustedes. Pero no soy ni de ustedes, ni de nosotros. Entonces dijo: no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Note, a estas alturas ningún ángel le había permitido a un hombre adorar. Ahora, si este no es un ángel, ¿quién era? Cristo. Es Cristo. ¿Ok? Ahora, y Cristo sí se dejó adorar. Ahora, note que se tiró a tierra y se postró y lo adoró. Y entonces le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, imagínense esta sobrenaturalidad. ¿Ok? Piensen en esta sobrenaturalidad. Usted sabe que una de las enseñanzas a nosotros, una de la palabra esperanzadora a nosotros, es que nosotros estamos esperando que Cristo se nos aparezca. No, solo yo. Solo yo, Padre. ¿Okay? Entonces yo estoy esperando que Cristo se me aparezca, que ángeles definitivamente que están acá, que no se ven, que solamente están enviados para ministrarnos, porque eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que hay ángeles en medio nuestro enviados. Dios no les da permiso que se manifiesten, que se hagan visibles, pero hay ángeles acá. Ahora yo estoy esperando, usted no, pero yo estoy esperando que Cristo se me manifieste y solo a mí se me va a manifestar. ¿Ok? Bueno, entonces usted ya quedó fuera, pero a mí se me va a manifestar, ¿ok? Y se me va a aparecer Cristo o se me va a aparecer un ángel, pero ¿qué le digo? Y usted sabe lo que hemos aprendido, lo que definitivamente usted se imagina, yo le decía a los hermanos, ¿cómo miraría Israel cuando Josué e Israel se paró frente a Jericó y vieron esas murallas? Imposible. No, mejor regresémonos. Sí. No, qué barbaridad. Después de esta experiencia con este varón, ¿cómo miraría Josué a Israel las murallas? ¿Cómo nada? ¿Cómo miramos nosotros el problema después de que el Señor nos ha pegado una revolcada en su presencia en el altar, hermano? ¿Cómo miramos el problema? Pequeño. Pero ¿cómo lo miramos antes de estar en su presencia? Que ya no aguantamos. ¿Ya? Que definitivamente no vamos a poder hacer frente. Pero cuando Josué vio las murallas de Jericó, hermano, dijo: mejor démosle para atrás, porque miren, dijo, si hasta una casa, que los dos espías le habían dicho: mira, las murallas son gruesas. Las murallas son gruesas, a tal punto que Rahab, la ramera, la que nos escondió, su casa la tiene edificada en la muralla. Entonces no era una murallita que con una ondilla, ¿verdad? se botaba, imagínense la anchura de esa muralla, ¿ok? Yo creo que no hay muralla, yo no creo que nosotros conozcamos muralla así. Ahora, pero después de que Josué se da cuenta quién estaba con él.
y que no había llegado con ropa de boda, sino que había llegado el príncipe de Jehová con ropa militar y con espada desenvainada de una vez. Digo, esa cosita vamos a soplar y va a caer, dijo Josué. ¿Sabe que eso es lo que nosotros necesitamos? Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos buscar a Dios a tal punto que Él muestre una sobrenaturalidad en nosotros, hermanos. Déjeme decirle, si atravesamos esto, ya sea que Dios nos haya sanado sin la intervención médica, o si nosotros atravesamos este virus sin haber sido tocados, vamos a tener nosotros algo de qué responder. Especialmente si como los muchachos andan trabajando afuera. Sí. Ahora que pasamos encerrados, hermano, no hemos salido de... Y claro, ¿cómo nos vamos a enfermar si hemos pasado encerrados ahí? ¿Y cómo? Pero digo, aquellos que hemos pasado en la calle, que hemos ido a la tienda, que no sé qué, a comprar, a trabajar, y atravesemos esto, no habiendo sido tocados. ¿Usted cree que vamos a decir, no, es que lo que pasa que yo, porque... No. Usted va a tener que testificar. El que lo guardó Dios. Y lo guardó sobrenaturalmente. ¿Entiende? Entonces, pero necesitamos nosotros como cristianos, necesitamos una experiencia sobrenatural. Y oiga, esto aquí no nos habla de otra cosa, sino de ese deseo de Dios de aparecérsenos de manera. Mire, ¿cómo saldríamos nosotros por esa puerta si Cristo se nos aparece de aquí? Sí. Bueno, posiblemente salimos en ataúd, ¿verdad? Al cementerio. Sí. Usted se imagina que Cristo se nos apareciera. Aleluya. Y nos hablara como le habló a los apóstoles sin abrir la puerta, que se parara la parte de ángel ahí donde está sin abrir la puerta y dijera paz, y extendiera sus manos y le Caemos. Pero ¿cómo miraría la muralla Josué e Israel después del aparecimiento de este varón? Sí. Digo, entremos con todo, que esta cosa ya va a caer, ¿verdad? Bueno, entonces, sin embargo, hay que ver qué fue lo que llevó a Josué, por supuesto a Josué, pero este Josué, ponga su nombre, ¿ok? Porque Israel no vio a este varón. Josué le fue a decir que este varón estaba con ellos, pero ¿cuántos lo quieren ver? Amén. Ahora sí, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos lo quieren ver? Amén. Okay. Entonces, hay que ver qué fue lo que llevó a Josué a este encuentro, porque déjeme decirle, a este encuentro no nos va a llevar a estar de brazos cruzados, estar acomodados. Ok, le decía a los hermanos yo que nosotros tenemos que entender qué día de la semana nosotros estamos viviendo, porque el Señor dijo, mire, el primer día, está bien, digo, tómenla al suave, una vueltecita a la ciudad, regresen a sus casas, agarren su cafecito y tranquilos ahí, pónganse a ver la tele, el primer día, pero el Señor dijo, pero el último día, le van a tener que dar 7 vueltas a la ciudad. Ahora, por favor, piense, es una ciudad. Yo le decía a los hermanos, si yo pongo a Ani a dar 7 vueltas a esta casa, ¿cómo terminaría? Sí. Agua. Sí. Sí, que la... Si pusiéramos a Ramón o a Nino o a Milton a correr 7 vueltas este bloque. Ahora piensa en una ciudad. Por eso es que no puede ser posible. Claro, cada uno tenemos derecho de pensar, no, pastor, mire, yo creo que en el primer día estoy. Muy bien, éntrale. Pero el que dice en qué día estamos no es usted, es Dios. Es Dios. Entonces, el primer día, gloria a Dios, una vueltecita. Regresemos a la casa, tranquilos. Pero el 7º día había que dar 7 vueltas. Encima de eso, después de esas 7 vueltas, había que sacar el más grande grito que se pudiera tener adentro. Entonces, por eso es que nosotros no podemos ahorita estar tratando de vivir un evangelio, hermano, acomodado. Porque especialmente si nosotros estamos viviendo el 7º día, porque déjeme decirle, hermanito, con lo que está pasando afuera, déjeme decirle, la semana de Israel posiblemente ya está comenzando a entrar. Mire, el sábado lo estamos terminando nosotros y el domingo lo está comenzando Israel. ¿Ok?
El domingo lo está comenzando Israel. El domingo es el primer día de la semana. El sábado es el último día de la semana para Dios. Entonces déjeme decirle, cuando la semana termine para nosotros, comienza para Israel. Pero usted se imagina qué tan atrasado puede estar Ramón. Que yo esté viviendo un evangelio del séptimo día y que Ramón esté viviendo un evangelio del segundo día. Sí. Ramón va a estar dando una vueltecita a la ciudad y se va a sentar. Mientras que yo, hermano, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, 7 vueltas, y posiblemente a punto de pegar el último grito para que la muralla caiga, y Ramón todavía en el segundo día. Así es, amén. O usted en el segundo día, o usted en el séptimo día, y yo en el primero, en el segundo. No podemos. Claro, Dios no nos va a llegar a poner pistola. O te metes al séptimo, o te mandas. No, Dios te va a dejar. Dios te va a dejar que tú vivas tu primer día, segundo día, tercer día, lo que tú quieras. Pero el de que nosotros puede ser que estemos viviendo ya el séptimo día, definitivamente puede ser que estemos viviendo el séptimo. Ahora, hay que ver, yo no sé si voy a poder terminarle todo eso, pero hay que ver qué fue lo que llevó a Josué a definitivamente tener este encuentro. Porque si nosotros entendemos que a nosotros nos conviene, nos va a convenir, que le digo, tener ese encuentro sobrenatural con Cristo o con ángeles, ¿verdad? Pues definitivamente nosotros nos tenemos que ocupar y preocupar qué es lo que nos lleva a ese encuentro. Muy bien, ahora, lo que nos lleva a ese encuentro, yo quiero que ubique sus ojos en el versículo 10. En el versículo 10. ¿Ya lo tiene? Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al otro lado del Jordán. O sea, esto es ya al otro lado del Jordán. No al lado del Jordán del desierto, sino al otro lado del Jordán donde estaba Canaán. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra porque definitivamente el maná estaba a punto de terminar. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas, ¿ok? Y el maná cesó el día siguiente. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Claro, pero imagínense, no solamente de los frutos nomás cruzaron el Jordán, sino que definitivamente comieron de lo que estaba al otro lado de Jericó. Yo diría que la mayoría de nosotros cristianos estamos comiendo lo que hay entre el Jordán y Jericó. Ubíquese, Jordán acá, Jericó acá, e Israel en medio. E Israel estaba comiendo allí de lo que había allí, pero el deseo de Dios era que Israel comiera lo que había después de Jericó, ¿ok? Ahora, eso definitivamente es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué es lo que lleva a un cristiano? ¿Qué es lo que lleva a un cristiano a prepararse para un encuentro sobrenatural con Cristo o definitivamente con ángeles, ¿ok? ¿Qué es lo que lo lleva? Bueno, definitivamente acá la Escritura nos habla de la Pascua, pero usted sabe que la Pascua nuestra ya no es como la Pascua de Israel, ¿ok? Donde se comía un animal, sino que la Pascua de nosotros es Cristo, donde definitivamente nosotros lo que tenemos que estarnos preguntando es que si aquello que nosotros nos vamos a comer a la iglesia, que cuando usted se pone a leer la Escritura o cuando usted se pone a ver un mensaje en la televisión, si definitivamente al que se está comiendo usted es a Cristo o usted se está comiendo una vianda inmunda. Usted está oyendo un evangelio inmundo o algo inmundo, algo que no viene de Dios. Ahora, ¿qué es lo que a uno lo prepara? ¿Qué prepara a un cristiano para un encuentro sobrenatural? Definitivamente es estarnos comiendo a Cristo. En términos generales, estarnos comiendo a Cristo. ¿Qué significa eso? Que mi alabanza sea para Cristo, que mi adoración sea para Cristo, que mi lectura sea para Cristo, que mi obediencia sea para Cristo, que todo sea para Cristo. Eso es lo que
que quiere decir esto, ¿ok? Que todo lo que hagamos definitivamente sea para el Señor. Y eso es lo que a nosotros nos va a preparar. Eso es lo que a nosotros nos va a preparar para que definitivamente nosotros podamos pronto, porque hermano, yo creo que pronto el Señor Jesucristo se nos va a aparecer. ¿Ok? Yo espero que estemos definitivamente. Pero ¿qué es lo que nos va a preparar? Que definitivamente lo que nos estemos comiendo es a Cristo. Amén. No importa que ese coro que usted oiga, usted lo oiga para usted hacerse receptible a la presencia de Cristo, y no solamente porque tiene un buen ritmo, porque tiene una buena melodía. ¿Ok? No. Está bien, está bien. Podemos escuchar coros que a nosotros nos gusten, pero nosotros tenemos que ir detrás más de aquello que a Dios le agrade, más que a lo que a nosotros nos agrade. Eso es comer la Pascua. Y definitivamente esa Pascua es la que nos va a llevar a nosotros a tener ese encuentro con Cristo. Y una vez nosotros tengamos ese encuentro con ese varón acá, déjeme decirle, los muros de Jericó, esa oposición que el enemigo él ha sido exitoso hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy ha sido exitoso con nosotros para que nosotros no atravesemos Jericó. Déjeme decirle, ese día esas murallas se van a ver pequeñitas, y esas murallas van a caer delante de nosotros, hermano. Posiblemente cuando nosotros estemos en la iglesia una vez más y estemos cantando, y como dice el corito, ¿verdad? Grita, y en uno de esos gritos, hermano, Dios nos va a dar una victoria, y vamos a comenzar a disfrutar un evangelio diferente. Y qué precioso es ir disfrutando de evangelios diferentes, ¿verdad? De evangelios diferentes, ¿ok? Qué precioso es ir disfrutando evangelios diferentes. ¿Cuántos tuvimos nosotros rezagados en un evangelio que le digo, un evangelio entre el Jordán y Jericó? Entre el Jordán y Jericó, un evangelio entre el Jordán y Jericó. Pero el evangelio que Dios quiere es el evangelio que está después de Jericó, ¿ok? Y ese es el evangelio que el enemigo, mire. No ve usted en su vida, en cuanto a lo que usted quiere, no ve usted murallas. Yo sé que sí. Y déjeme decirle que si usted no las ve, yo las puedo ver por usted. ¿Ok? Porque yo a veces no veo que usted no pasa el mismo lugar. Pero hay murallas y el enemigo ha sido exitoso. Pero déjeme decirle, tenemos nosotros que buscar experiencias sobrenaturales con Dios. ¿Ok? No necesariamente que Cristo se nos aparezca. Déjeme decirle, allá en casa nosotros podemos tener experiencias tremendas, que esas experiencias nos pueden llevar a nosotros. Agachate, hijo, cuando pases por ahí, agáchate para que no salga tú. Ahí. Entonces, pero definitivamente, ahora, fíjese, pues, entonces note cómo una cosa lleva a la otra. Queremos nosotros gozar de un evangelio más allá de Jericó. Definitivamente tenemos que tener experiencias y buscar, no tenerlas, buscarlas. Porque déjeme decirle, note que usted y yo, excepto Nino, y More, y Milton, y Salvador, y los que viven acá, ellos no buscaron, a ellos los vinieron a buscar. Pero usted y yo, que salimos de casa, salimos de la comodidad de casa, hermano, nosotros hemos tenido que salir a buscar. Claro, no estoy diciendo que ellos no están buscando, no, sentados ahí donde están, porque podrían estar durmiendo, podrían estar en cualquier otra cosa, pero están acá sentados. O sea, todos estamos buscando. Lo que digo es que tenemos que hacer todo lo posible por nosotros buscar esas sobrenaturalidades. Ahora, fíjese cómo una cosa definitivamente lleva a otra. Ahora, ¿qué es lo que... Permítame un momentito, yo lo quiero. Ahora, note cómo una cosa definitivamente lleva a la otra. Ahora, hay que ver qué es lo que le abre a un cristiano definitivamente estarse comiendo a Cristo. Mira, hay gente que me pregunta a mí, me dice, pastor, ¿qué será que yo oigo el mensaje igual como lo oyen los demás? Y a mí no me... En lo siguiente que vamos a leer está la respuesta. ¿Ok? Porque vamos a ver cómo una cosa definitivamente lleva a lo otro. ¿Ok? Muy bien. Déjeme ver. Capítulo 5, versículo número 2. Cuando lo tenga, me dice amén. Muy bien. ¿Ya lo tiene?
En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte ¿qué? ¿Cuchillos qué? Afilados. Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Fíjense pues. A menos que sepamos nosotros usar el cuchillo, pero ¿a cuántos les causa miedo el cuchillo? ¿Sí, verdad? Oh, hermano, qué horrible hacer morir con cuchillo, ¿verdad? Ahora, note que Dios le dice a Josué, hazte cuchillos. Y hazte cuchillos afilados. No te hagas de esos cuchillos que a veces le decían a los hermanos allá, que tienen ustedes a veces las hermanas en la casa, que es mejor cortar la cebolla con los dientes que con el cuchillo, ¿verdad? Hermano, no, sino que hazte cuchillos bien afilados. Ahora, aquí es donde el Señor, claro, le empieza a meter a uno a dificultades. Porque cuando el Señor está diciendo acá, por supuesto se lo está diciendo a Josué, Moisés representa a Cristo, Josué representa al Espíritu Santo, pero definitivamente acá es donde nosotros como ministros de Dios entramos, porque definitivamente el deseo de Dios es poner en nuestro corazón una palabra que venga definitivamente a hacer lo que dice Hebreos capítulo 4, que la palabra venga a ser cortante como una espada de dos filos. Ahora, usted sabe que una cortada no es agradable. Una cortada duele, una cortada desfigura dependiendo dónde se haga. Usted se imagina una cortada acá. Las hermanitas cómo se cuidan su rostro, una cortada acá. Entonces una cortada viene a causar muchas incomodidades, viene a causar dolor, viene a desfigurar, etc. Ahora, déjeme decirle, una de las necesidades que definitivamente nosotros tenemos es que definitivamente es abrirle nuestro corazón a una palabra que definitivamente esa palabra nos corte. Ahora, ¿qué es lo que va a venir a cortar la palabra? Lo que la palabra quiere cortar es la carne. Ahora, ¿por qué? Porque la circuncisión lo que cortaba en el hombre era un pedazo de carne, y eso estaba figurando definitivamente la carne, las obras de la carne que definitivamente el mundo y el diablo se iban a encargar en ponernos a nosotros, y que nosotros con brazos abiertos íbamos a recibir antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Porque definitivamente las obras de la carne, hermano, nosotros abrimos nuestro corazón, nosotros abrimos nuestros brazos, y el mundo y el diablo nos inundó de obras de la carne. Ahora estamos teniendo el problema de cómo sacar esas obras de la carne. Ahora déjeme decirle, cuando Dios le dice a Josué, hazte cuchillos y cuchillos afilados, lo que está diciendo es, permítanme ustedes los ministros poner yo una palabra en ustedes. Santifíquense, conságrense, búsquenme a tal punto que yo ponga una palabra, pero una palabra que cuando pegue corte, y que corte la carne, como yo le decía, o como me decía el Señor un día estos en mi casa, cuando yo estaba orando y le decía, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, y me dijo Dios, ¿por qué mejor no me decís que aquí está tu carne? Y empecé a cambiar la oración yo de ahí en adelante. ¿Por qué no me decís que ahí está tu alma? Yo sé que aquí está tu corazón y está tu alma, pero ¿de qué sirve que aquí esté tu corazón y tu alma, pero no me traigas tu carne? ¿No te das cuenta que cuando yo pedía un sacrificio, lo que yo pedía sobre el altar era lo que a mí me desagradaba? Aquella grasa, era lo que se ponía, y el fuego venía y consumía la carne. Sí es. Porque para mí no hay olor más grato para mí cuando definitivamente tu carne es quemada en mi altar. Amén. Para mí no hay olor más agradable que definitivamente que se esté eliminando tu carne. Entonces note que acá dice, hazte cuchillos bien afilados, hermanito amado. Déjeme decirle, tenemos nosotros que llegar a un tiempo donde definitivamente, ¿qué le digo? La exhortación, la reprensión, la corrección, definitivamente nosotros tenemos que permitir que esas cosas definitivamente, porque mire, cuando a uno lo exhortan, cuando a uno lo corrigen, cuando a uno lo reprenden, ¿en qué queda eso?
¿O te corrigieron? Ya. Así. Yo te pregunto, cuando agarraron ese cuchillo, ¿te cortó? No. Mire, cuando a uno lo exhortan, cuando a uno lo corrigen, cuando a uno lo reprenden, y hasta cierto punto uno sigue igual, hay que hacerle como le hacía a mi sobrina o mi hermana, mi mamá, después de que mi mamá le pegaba. Mi mamá se daba la vuelta y le decía, ¿sabes? Cuando a uno lo corrigen, lo exhortan, lo reprenden, y uno sigue igual, déjeme decirle, el cuchillo con el que te estuvieron haciendo así, es como que le hayan dado vuelta al cuchillo con el que tú cortas, con la otra parte. Sí. ¿Corta? Porque la palabra promete ser efectiva cuando corta. Cuando corta. ¿Sabe cómo es? Como cuando decimos ya, te voy a pegar. Te voy a pegar. ¿Acaso es efectivo eso? No. Te voy a pegar. Te voy a pegar. Puede pasar todo el día. Te voy a pegar. Dice Dios que para que nosotros lleguemos a esa Pascua del verso 10. Esa Pascua del verso 10. Porque esta no es cualquier Pascua. Usted tiene que saber que esta Pascua es una Pascua ya no comida en el desierto. Porque es el siguiente paso. Esta Pascua no es una Pascua comida en el desierto. Esta Pascua es una Pascua ya habiendo tú cruzado el Jordán. Ahora, ¿qué significa cruzar el Jordán? La cruzada del Jordán lo que significa es muerte al yo. Eso es lo que significa. Entonces, note que porque mire, el deseo de Dios, mire, en unos minutitos, nosotros vamos a estarnos comiendo literalmente a Cristo. Si nuestra fe es grande, ese pan es Cristo, ese vino es la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a estar. Ahora, el deseo de Dios es que nosotros participáramos de ese pan y de ese vino, que nosotros participáramos cada vez estando más santificados. Porque llegará el día en el que vamos a comer una Pascua igual que esta. Amén. Igual que esta. Una Pascua donde nosotros habremos cruzado el Jordán. Ahorita, ahora, muchos de nosotros todavía estamos al lado del desierto. Así. Al lado del desierto. Por eso es que se ve más desierto en nuestra vida que llanura. Mire pues. A este lado del Jordán. Ahí está el Jordán. Llanura. Desierto. Aquí está el Jordán. Este es el Jordán. A este lado el desierto. A este lado, entre el Jordán y Jericó, una llanura. O sea, un lugar donde había grama. Compare ese lugar al desierto. ¿Cómo haber sentido Israel cuando cruzaron el Jordán, hermano? ¡Wow! Mira la grama, mira esta llanura. Allá solo había polvo, piedras, tierra, escorpiones, culebras. El sol era candente. A este lado, ¿cuántos de nosotros estaremos todavía a este lado? Experimentando más desiertos que llanura. Ahora, note qué es lo que a uno lo prepara a esa Pascua. Que definitivamente el corazón de uno esté más circuncidado. Que la carne de uno esté cada vez más cortada. Eso es lo que lo lleva a uno a una Pascua así. Y esta Pascua así, ¿a dónde te lleva? A tener ese encuentro sobrenatural, posiblemente de parucía. A eso nos lleva. Ahora, ¿qué definitivamente nos lleva a experimentar, por ejemplo, esta circuncisión? Porque usted sabe, ¿cuántos? Le voy a hacer la pregunta así. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Ah? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos circuncidado el corazón? Levante la mano los que no. Los que no tienen circuncidado el corazón todavía. Los que creen que no tenemos circuncidado el corazón todavía.
Porque la primera respuesta suya fue que usted ama a Dios. Pero la Biblia dice que si su corazón usted no está circuncidado, usted no puede amar a Dios. Ahora, claro, la pregunta surge, ¿qué es tener circuncidado el corazón? Para otra oportunidad. ¿Ok? Ahora, porque sí dice la Biblia. La Biblia dice, yo voy a circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia para que me ames con todo tu corazón. Entonces, ¿cuál será el amor que le tenemos si definitivamente nuestro corazón no está circuncidado todavía? ¿Ok? ¿Cuál es el amor entonces? ¿Cuál es la magnitud del amor con el que nosotros amamos a Dios? Bueno, cada uno de nosotros respondamos. Lo cierto es que la Biblia dice que sin corazón circuncidado no se puede amar a Dios. Ahora, ¿qué llevó a Israel a experimentar esta circuncisión? Bueno, que ellos tuvieron que determinar dejar el desierto. No Dios, ellos tuvieron que determinar dejar el desierto. Hermanito amado, ¿cuántos de nosotros, mire, usted se asustaría, cuánta bendición depende de una decisión suya? No del otro, no, suya. Usted no se imagina cuántas bendiciones están encerradas por usted ser el causante de no tomar la decisión que tiene que tomar. Note que Israel estaba en el desierto. A tal punto, creo que Dios llegó al punto de decirle a Josué, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya mucho tiempo han estado acá. A la orilla del Jordán. ¿Cuándo van a cruzar? ¿Cuándo van a determinar cruzar? Ese cruzar lo que significa es, mira, todo lo que te lleva a tener una vida de desierto determina si está en ti, determina, por ejemplo, falta de perdón o falta de, ¿qué le digo? Falta de uno perdonar a alguien o aquello o lo contrario, ¿verdad? De que si uno no oye de corazón al otro que lo perdona, pues entonces uno se encierra. No, hermanito amado, déjeme decirle, hay decisiones en nosotros, hay decisiones como la decisión de Josué. Yo no sé si ustedes, dijo Josué, al final, fíjese. Al final, allá cuando le había probado a Israel que no importara el buen hombre que Israel tuviera enfrente. No importara el buen hombre que tuviera enfrente Israel. Así hay muchos cristianos, hermano. Miren, no importa el buen hombre que Dios le pueda poner enfrente a un cristiano. Así. De que va a hacer lo malo, va a hacer lo malo. Ahora, cuando Josué le prueba a Israel allá, que no quería, le dice Josué a Israel, miren, yo no sé si ustedes, pero mi casa y yo, esta es decisión mía. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo ya no me voy a quebrar, mire, oiga eso, yo ya no me voy a quebrar la cabeza con ustedes, si ustedes quieren, no quieren, si quieren, no quieren, no. Oh, no más. Como cuando nosotros decimos, no más. Yo no me voy a preocupar. ¿Sabe cómo es? Como que algunas de ustedes preparan la comida. Y uno de hombres se sienta en el sofá. Enciende la tele. Allá están ustedes donde posiblemente podrían estarse limando sus uñas o pintando las uñas para verse mejor. Están allá ustedes cocinando. Y viene Lilian, ya está la comida. Ya está la comida. Yo no sé si así es, solamente estoy dando un ejemplo. A mí no me han dicho nada. Ya está la comida. Y ella comienza a perder la paz, el gozo, comienza a molestarse, comienza a perder la bendición. Puede ser que haya estado leyendo su Biblia durante la mañana. Esa simple cosita le puede quitar tremendamente la paz a una persona. Hasta el punto que ya, ok, no más. Cocino, pongo la comida, una sola vez puedo hablar. Ya está la comida. Se te enfrió, anda a calentar la papayito lindo, porque yo no la voy a calentar otra vez. Y hay de ese hombre que diga insujeto, no.
No. Así es. En ese momento llámeme a mí y póngamelo en el teléfono. Sí. Sí. Porque si por estar abriendo la boca en una silla o haciendo cualquier cosa, la comida se enfría y después hay que quitarle la paz a la señora para que caliente la comida y las tortillas otra vez. Llega el punto en el que no más. Por ejemplo, yo. Mi esposo lo experimenta a veces. Kelly, come. 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 Yo le digo a ella, cuando tengan hambre van a comer. Entonces yo me levanto. Como. Solo le pregunto, ¿van a comer? No. Okay. Allá como a las 2 horas andan buscando los sartenes haciéndose sus huevos. Yo no pierdo la paz. Yo tranquilo me siento en la mesa a leer mi Biblia. Hay que ver qué come. Eso sí, les enseño. Eso lo pueden hacer en la casa. En casa ajena. Me tienen que comer a la hora que le sirven a uno la comida. Así, amén. Eso le enseño yo a mis hijas. Cuando vayamos a Georgia, ustedes tienen que comer cuando hermana Mimita ponga la comida en la mesa. Después quitan la comida. Hasta el otro tiempo de comida, papayita y mamayita linda. Nada que voy a hacer. No. Pero, ¿sabes lo que me... No, es decisión de nosotros. No. Yo no voy a quitar más la paz. De aquí en adelante yo voy a hacer así, así y así. Y que te lo apruebe Dios. Porque tiene que ser decisión. ¿Por qué Israel experimentó? Mire, yo le aseguro que hay una circuncisión en nosotros que nosotros no la hemos experimentado porque no es porque el marido así lo haya decidido o los hijos lo hayan decidido así o los padres lo hayan decidido así o los hijos. No, hay una circuncisión que nosotros no hemos experimentado porque somos nosotros los que no hemos determinado salir del desierto y cruzar el Jordán. Así es, amén. Una vez nosotros decidamos, no, yo salgo de este desierto. Si yo ya le pedí perdón, si no me quiere pedir perdón, pues entonces yo no voy a estar amarrado a la falta del perdón de ella o de él, de los hijos, de papá, de mamá, del pastor. No. Yo determino cruzar el Jordán. Eso es lo que significa. Yo determino cruzar el Jordán. Y cuando uno determina cruzar el Jordán, ¿sabe qué lo está esperando uno al otro lado? Una palabra que cada vez que pegue, va a cortar. ¡Ay! Mire, no hay cosa más rica, hermano. Cuando la palabra pega, ¿verdad? Y ustedes ya lo golpeó la palabra. Porque imagínense, una cortadita, por muy chiquita que sea, yo se la hago a Milton, ni lo brincaría cada cortadita que yo le hiciera. Pues ese es el deseo de Dios. Por eso es que yo siempre le exhorto a usted y le aconsejo a usted. Deje a los niños ahí. Pero a veces, hermano, uno predicando. Mira, a mí me dan ganas de levantarme. Sí. Porque ¿qué te puede estar haciendo esa palabra? ¿Qué te puede estar haciendo esa palabra? Con el ojo y el oído aquí. Y con el ojo y el oído aquí. No. Mire, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene esa niña estar sentada allá? Mire. No ha llamado la atención ni de Sofía ni de hermana Betty. Y esos son los ejemplos. Tendríamos que ver por qué esa niña es así. ¿Por qué hay que preguntar por qué esa niña? Hay que preguntarle al hermano por qué esa niña es tan quietecita así. Hay que preguntarle. Bueno, se da cuenta, mire. ¿Cuántos quisieran pasar al otro lado, Jericó? No es posible sin experiencias sobrenaturales con Dios. ¿Ok? Pero las experiencias sobrenaturales con Dios no son posibles sin una Pascua como esta. Porque esta Pascua es diferente. Esta Pascua ya no es en el desierto. Esta Pascua es en las llanuras del Jordán. Eso quiere decir ya bastante muertos en cuanto a nuestro yo. Esta Pascua. ¿Ok? Luego, ¿qué nos lleva? ¿Cuántos quisieran esta Pascua? Amén.
¿Cuántos quisieran experimentar esta Pascua? Ahora, hay que ver qué es lo que nos lleva a esta Pascua. ¿Qué nos lleva a esta Pascua? Cuchillo. 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 Pero ¿qué nos lleva? Y claro, duele el cuchillo, pero es bueno. ¿Ah? Duele la cortadita, pero ¿es buena? O sí, mira dónde te va a llevar. Ahora, ¿qué nos lleva al cuchillo? Determinaciones propias. Yo no sé si ustedes, pero en mi casa y yo serviremos a Dios. Yo no sé si vas a seguir amargada en eso, pero yo salgo de acá. Yo no sé si aquí, yo no sé si allá. Lo que estoy diciendo es cuántas determinaciones, cuántas bendiciones hay detenidas y no están basadas esas bendiciones en mí, no hacia mí, no, están en mí. Están en mí. Que yo atraviese esa puerta y definitivamente comience a gozar de ese evangelio. Pero lo que Dios quiere es que nosotros atravesemos al otro lado del Jordán. ¿Usted se acuerda que el Señor le dice a los apóstoles en la última cena, cuando Él instituyó lo que vamos a hacer en unos minutos? Cuando Él instituyó esa cena, el Señor dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. ¿Y sabe por qué le dijo? Una, porque Él ahí ya casi había cruzado el Jordán. Solamente le faltaba un paso más para cruzar el Jordán. ¿Y cuál era el paso? Lo que dijo en el Getsemaní: Padre, yo quisiera de esta manera, pero tú quieres de esta manera. Entonces no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. Pegó el otro paso y entró en la llanura. Entonces le dijo a los apóstoles: ¿cómo decía yo comer esta Pascua? ¿Sabe por qué? Porque no la voy a volver a comer. Déjeme decírsela así: no la voy a volver a comer con ustedes hasta que ustedes estén al otro lado del Jordán. ¿Sí? Esa es la Pascua. Ahora, claro, nosotros acá lo que tenemos que buscar es definitivamente encontrar ese evangelio. Y mire, Dios nos está echando una manita porque en esto del virus nos está pegando un apretón, como diciendo Dios: mira, o avanzás a las buenas, avanzás, pero te voy a hacer avanzar, ¿verdad? Qué misericordia de Dios. Dios no tuviera que hacer eso, pero Él, porque nos ama, Él hace eso, ¿verdad? Muy bien, gloria a Dios. Le damos una ofrenda de aplausos al Señor. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien. Yo le voy a pedir a Ramón y a Nino que tomen el pan. Allá está, creo que hicieron dos trastecitos, ¿verdad? Sí, apágalo ya, hijo. Dios nos los bendiga.